Desde hace 7 años, una cámara sellada aguarda en silencio dentro de la pirámide más famosa del mundo. 30 metros de longitud, paredes perfectas, geometría deliberada, y nadie puede tocarla. El viento del desierto barre las arenas que rodean la meseta de Giza, como lo ha hecho durante milenios. Cada grano cuenta una historia. Cada piedra susurra secretos que el tiempo ha enterrado bajo capas de polvo dorado. Pero en noviembre de 2017, el silencio ancestral se quebró cuando la prestigiosa revista Nature publicó algo extraordinario. Habían encontrado lo que ningún arqueólogo se atrevía a soñar: una cámara oculta, intacta, esperando. Las pirámides siempre han sido más que simples tumbas. Son mensajes escritos en piedra caliza y granito, cartas dirigidas a los dioses, puentes entre el mundo de los vivos y el reino eterno de los faraones. Cuando Keops ordenó construir su pirámide hace 4500 años, cada bloque se colocó con propósito. Cada pasadizo tenía su razón, cada cámara su función sagrada. El proyecto Scan Pyramids llegó armado con una tecnología que habría parecido magia pura a los antiguos constructores: los muones cósmicos, partículas que llueven constantemente desde el espacio exterior, atravesando la materia como fantasmas luminosos. Al detectar cómo estas partículas se comportan al pasar por la piedra, los científicos pueden ver el interior de estructuras milenarias. Sin mover ni un solo bloque, es como hacer una radiografía gigante. Pero en lugar de huesos, revelan cámaras perdidas. Lo que encontraron cambió todo. Justo encima de la gran galería, ese pasadizo inclinado que asciende hacia el corazón de la pirámide como una escalera hacia los cielos, se extendía un vacío perfecto de 30 metros de longitud. No era una grieta formada por el peso del tiempo. No era un error de construcción. Las paredes eran paralelas, la orientación deliberada. Alguien había diseñado este espacio. Alguien lo había sellado. Alguien había decidido que permaneciera oculto. Durante décadas, los egiptólogos habían caminado por debajo de esta cámara sin sospechar su existencia. Miles de turistas habían recorrido la gran galería, admirando su construcción perfecta, mientras sobre sus cabezas descansaba uno de los secretos mejor guardados del antiguo Egipto. Pero descubrirla fue solo el comienzo del misterio. Desde aquella publicación que revolucionó la arqueología, 14 equipos internacionales han presentado propuestas para investigar el interior de la cámara. 14 proyectos que prometían desentrañar sus secretos sin dañar ni una sola piedra de la estructura milenaria. Tecnología de endoscopia que podría deslizarse por minúsculas aberturas, robots del tamaño de insectos capaces de explorar espacios imposibles. Las 14 propuestas fueron rechazadas. El gobierno egipcio se mantiene firme como los guardianes de los antiguos templos. En 2022, el ministro de Antigüedades declaró algo que helaba la sangre de cualquier investigador. La cámara será investigada cuando Egipto decida que es el momento, no antes, no después, cuando ellos lo consideren apropiado. Mientras tanto, la cámara espera, como ha esperado durante milenios. Un ingeniero del equipo Scan Pyramids reveló en 2023 un detalle que añade una nueva dimensión al enigma. Las dimensiones del vacío oculto corresponden exactamente a las de la cámara de la reina, multiplicadas por 2. Esta precisión no puede ser casualidad. En el antiguo Egipto, nada se dejaba al azar. Los números tenían poder, las proporciones conectaban con lo divino. La cámara de la reina, ubicada en el centro exacto de la pirámide, ha intrigado a los arqueólogos durante generaciones. Su función permanece envuelta en misterio. Algunos creen que era parte de un complejo ritual relacionado con el renacimiento del faraón. Otros sugieren que servía como cámara de equilibrio energético. Pero si la cámara secreta duplica sus dimensiones, la pregunta se vuelve más profunda. ¿Qué propósito cumplía un espacio el doble de grande que ya de por sí era enigmático? Los antiguos egipcios creían que el alma del faraón emprendía un viaje complejo tras la muerte. No era simplemente trasladarse de un lugar a otro, sino transformarse, metamorfosearse. El cuerpo físico quedaba en la cámara funeraria, pero el espíritu ascendía a través de diferentes niveles de existencia, hasta alcanzar la eternidad junto a los dioses.
Cada elemento de la pirámide formaba parte de esta cartografía espiritual. Los pasadizos ascendentes representaban el camino hacia las estrellas, los descendentes, la conexión con el mundo subterráneo. Las cámaras servían como estaciones en este viaje cósmico. Si esto es así, la cámara oculta no es simplemente un espacio vacío, es una estación perdida en el mapa del más allá. Las paredes de la gran galería se alzan a nuestro alrededor cuando caminamos por su interior. 9 metros de altura, bloques de granito pulidos con una precisión que desafía la comprensión moderna. El eco de nuestros pasos resuena como si las piedras conservaran la memoria de todos los que han transitado este camino sagrado. Pero ahora sabemos que no estamos solos. Encima de nosotros, separada apenas por metros de piedra caliza, se extiende una cámara que ningún ser humano moderno ha contemplado. Sus paredes han permanecido intactas desde el día en que los constructores sellaron el último bloque. El aire que contiene es el mismo que respiraron los artesanos que la crearon. ¿Qué guardan esas paredes? ¿Qué secretos susurran en la oscuridad eterna? Los textos de las pirámides, grabados en jeroglíficos que danzan como pájaros petrificados sobre la piedra. Hablan de cámaras secretas destinadas a proteger los tesoros más preciados del faraón. No necesariamente oro o joyas, aunque también, sino conocimiento, fórmulas mágicas, instrucciones para navegar el más allá. Mapas estelares que conectaban la Tierra con el cosmos. Si la tradición es cierta, la cámara oculta podría contener pergaminos de papiro que han permanecido sellados durante 4 milenios y medio. Escritos que podrían reescribir nuestra comprensión del antiguo Egipto. Textos que revelarían rituales perdidos, conocimientos astronómicos avanzados, o incluso la verdadera función de las pirámides. Pero también podría estar completamente vacía. Esta posibilidad, lejos de decepcionar, añade otra capa de misterio. En el pensamiento egipcio, el vacío no era ausencia, sino potencial puro. El espacio donde las fuerzas cósmicas podían manifestarse sin obstáculos. Una cámara vacía, construida con precisión milimétrica, sellada deliberadamente, podría haber servido como amplificador de energías. Energías que los antiguos comprendían, pero nosotros hemos olvidado. Los ingenieros modernos que han estudiado la acústica de la Gran Pirámide han descubierto que ciertas cámaras amplifican frecuencias específicas. Resonancias que podrían haber facilitado estados alterados de conciencia durante los rituales funerarios. ¿Podría la cámara secreta formar parte de un sistema acústico más complejo? Estas no son especulaciones descabelladas. Los egipcios dominaban la geometría sagrada de formas que apenas comenzamos a comprender. Sabían que la forma piramidal concentraba y dirigía energías. Conocían el poder de las proporciones áureas. Construían siguiendo principios que conectaban matemáticas, astronomía y espiritualidad en una síntesis perfecta. Cada día que pasa, la cámara permanece intacta. Cada día, nuevas tecnologías podrían revelar sus secretos de forma menos invasiva. Pero cada día también, el mundo moderno se aleja un poco más de la paciencia ancestral que caracterizaba a los antiguos egipcios. Ellos pensaban en eternidades, nosotros en trending topics. Quizás la lección más profunda de esta cámara sellada no sea lo que contiene, sino lo que representa. La capacidad humana de crear misterios que trascienden generaciones, de construir preguntas que duran milenios, de dejar mensajes en piedra que siguen interpelándonos cuando las civilizaciones que los crearon han desaparecido bajo las arenas del tiempo. La decisión del gobierno egipcio de mantener sellada la cámara no es obstinación burocrática. Es el eco de una sabiduría ancestral que entiende que ciertos conocimientos requieren el momento adecuado para ser revelados, que algunos secretos deben madurar en el silencio antes de ver la luz. Los antiguos guardianes de los templos sabían que no todos los visitantes estaban preparados para todos los misterios, que el conocimiento sin contexto podía ser peligroso, que la prisa por descubrir podía destruir aquello mismo que buscábamos comprender. Mientras esperamos, la cámara secreta continúa su vigilia silenciosa.
Sus paredes conservan intacto el último aliento de una civilización que convirtió la muerte en arte, la piedra en poesía y el tiempo en eternidad. En las orillas del Nilo, donde las aguas sagradas han fluido durante millones de años. Los antiguos egipcios desarrollaron una comprensión del tiempo que desafía nuestra mentalidad moderna. Para ellos, el presente era solo una estación de paso. Lo verdaderamente importante sucedía en la eternidad. Y es precisamente esta filosofía la que podría explicar por qué la cámara secreta permanece sellada, esperando un momento que quizás aún no ha llegado. Los escribas reales que documentaban cada aspecto de la construcción de las pirámides dejaron registros meticulosos en papiros que han sobrevivido al tiempo. Describen equipos de trabajadores organizados en cuadrillas con nombres como los amigos de Keops o los borrachos de Micerino. Pero curiosamente, estos documentos contienen espacios en blanco, secciones deliberadamente omitidas, como si ciertos aspectos de la construcción fueran demasiado sagrados para ser escritos. Los arqueólogos han encontrado estos vacíos documentales en prácticamente todas las grandes obras del Imperio Antiguo. No son errores ni deterioros del papiro, son silencios intencionados, secretos que los propios constructores decidieron no transmitir a través de la palabra escrita, sino preservar de otras formas. La orientación astronómica de la Gran Pirámide revela otra capa de complejidad que conecta directamente con la cámara oculta. Los conductos de ventilación de la cámara del rey apuntan hacia Orión, la constelación que los egipcios asociaban con Osiris, señor del más allá. Los de la cámara de la reina se dirigen hacia Sirio, la estrella de Isis, diosa de la magia y la resurrección. Pero existe un tercer punto astronómico que nunca ha encontrado su correspondencia física en la pirámide. La estrella polar de aquella época, el punto fijo alrededor del cual giraba todo el cosmos egipcio. Los textos jeroglíficos la mencionan como la estaca del cielo, el lugar donde los dioses amarraban las fuerzas del universo, para que no se descontrolaran. Si la cámara secreta tiene una función astronómica, podría estar alineada con este punto crucial, un espacio diseñado para capturar la energía de la estrella que nunca se mueve, que permanece constante mientras todas las demás danzan en el firmamento. Los antiguos egipcios conocían el fenómeno de la precesión de los equinoccios mucho antes que otras civilizaciones. Sabían que las estrellas cambiaban lentamente de posición a lo largo de los siglos. Sabían que los templos construidos para una configuración estelar específica perderían su alineación con el tiempo. Por eso construían cámaras de corrección, espacios que compensaban estos movimientos cósmicos. La cámara sellada podría ser una de estas cámaras de corrección astronómica, un mecanismo arquitectónico diseñado para mantener activa la conexión entre la pirámide y el cosmos durante miles de años, independientemente de cómo cambiara la posición de las estrellas. En los templos de Karnak y Luxor, los sacerdotes mantenían cámaras similares que solo se abrían durante fechas específicas del calendario sagrado. No eran espacios de uso cotidiano, sino lugares de poder que se activaban cuando las condiciones cósmicas eran las adecuadas. Algunas de estas cámaras se abrían solo durante los eclipses, otras cuando Venus alcanzaba determinadas posiciones. Otras permanecían selladas durante décadas enteras, hasta que llegaba el momento astronómico preciso para el cual habían sido diseñadas. Los papiros del templo de Edfu describen rituales en los que los sacerdotes esperaban señales específicas antes de acceder a las cámaras más sagradas. Alineaciones planetarias que ocurrían cada varios siglos, conjunciones estelares que marcaban el inicio de nuevas eras. Momentos en los que el cosmos egipcio se reorganizaba y era necesario actualizar las conexiones entre el cielo y la tierra. Es posible que la cámara de la Gran Pirámide esté esperando una de estas señales. Un momento astronómico que los constructores calcularon hace 4 milenios y medio, pero que aún no ha llegado. Los matemáticos que han estudiado las proporciones de la pirámide han descubierto patrones que se repiten en ciclos extremadamente largos. Vibraciones casi imperceptibles causadas por la expansión y contracción de la piedra caliza. Durante el día, el sol calienta las caras orientales de las pirámides,
por la noche se enfrían. Este ciclo térmico crea micromovimientos que los sacerdotes egipcios aprendieron a interpretar como si fueran pulsos vitales. La pirámide de Keops late con un ritmo específico, la de Kefren con otro ligeramente diferente. La pequeña pirámide de Miserino marca su propio compás. Pero en determinadas épocas del año, cuando las condiciones atmosféricas alcanzan ciertos parámetros, los tres ritmos se sincronizan. Los corazones de piedra laten al unísono. Los archivos meteorológicos de El Cairo revelan que esta sincronización ocurre aproximadamente cada 7 años, siempre durante el mes de Tibi, el quinto mes del calendario egipcio antiguo, cuando las noches son más frías, y los días mantienen una temperatura constante. Las últimas mediciones indican que la próxima sincronización podría producirse durante el invierno de 2025. Esta información habría permanecido como una curiosidad académica si no fuera por un descubrimiento realizado en 2022. En los sótanos del Museo Egipcio de El Cairo, un técnico que reorganizaba la colección de papiros encontró un fragmento hasta entonces mal catalogado. No pertenecía a los textos funerarios habituales, era un manual de instrucciones. El papiro describe con precisión milimétrica cómo acceder a la cámara que respira encima del camino ascendente. Las indicaciones son técnicamente exactas, pero están escritas en un lenguaje codificado que mezcla astronomía, arquitectura y ritual religioso. Habla de tocar la piedra del despertar cuando Sobdet duerme y los corazones cantan juntos. Sobdet era el nombre egipcio para la estrella Sirio. Cuando Sobdet duerme se refiere al periodo anual en que Sirio no es visible. En el cielo nocturno egipcio, aproximadamente 70 días entre mayo y julio. Pero el papiro especifica que debe ocurrir durante Tibi, el mes de invierno. Esta aparente contradicción desconcertó a los investigadores hasta que un astrónomo del Instituto de Astronomía de París realizó cálculos retroactivos. Durante la época de Keops, hace 4500 años, el calendario egipcio estaba desfasado con respecto al año solar. Lo que ellos llamaban Tibi ocurría en diferentes estaciones según el año. El astrónomo francés calculó que la próxima vez que Sobdet duerma durante Tibi y las pirámides sincronicen sus latidos, será en enero de 2026. El papiro continúa describiendo el mecanismo de apertura. Según el texto, existe una piedra específica en la base de la Gran Galería que funciona como disparador. No es una piedra cualquiera. Está marcada con un símbolo que los antiguos llamaban la llave de los 3 mundos. Una forma geométrica que combina el círculo del sol, el triángulo de la pirámide y la línea recta del horizonte. Equipos de arqueólogos han peinado cada centímetro de la Gran Galería buscando este símbolo. Lo encontraron en 2023, grabado con tal sutileza en un bloque del suelo que solo es visible bajo determinadas condiciones de iluminación. Cuando la luz entra por la entrada de la pirámide en un ángulo específico, durante exactamente 17 minutos cada día. El símbolo se hace visible, pero hay más. El papiro advierte que tocar esta piedra fuera del momento cósmico adecuado tendría consecuencias desastrosas. Habla de despertar a los guardianes antes de tiempo y de romper el equilibrio que sostiene los mundos. Los antiguos egipcios no empleaban este lenguaje a la ligera. Para ellos, las pirámides no eran solo tumbas, sino máquinas cósmicas que mantenían el orden del universo. Los textos del templo de Dendera describen un concepto fundamental de la cosmología egipcia: el principio de Ma'at, el equilibrio universal. Según esta doctrina, cada acción humana afectaba al cosmos entero. Los faraones no solo gobernaban Egipto, eran responsables de mantener el equilibrio entre el cielo y la tierra. Las pirámides servían como anclas que impedían que las fuerzas cósmicas se descontrolaran. La cámara secreta podría ser el corazón de este sistema de equilibrio. Una sala de control cósmica desde donde los antiguos monitorizaban y ajustaban las energías que fluían entre las estrellas y la Tierra. Si es así, abrirla prematuramente no solo violaría la tumba de un faraón, podría alterar sistemas que los constructores diseñaron para funcionar durante decenas de milenios.
Los ingenieros modernos que han estudiado la estructura interna de la Gran Pirámide han identificado algo que llaman el efecto resonancia. Cada cámara está situada en un punto donde las vibraciones sonoras se amplifican de forma específica. La cámara del rey amplifica los tonos graves, la de la reina los agudos, la cámara subterránea los infrasonidos que están por debajo del umbral de la audición humana. Si la cámara secreta forma parte de este sistema acústico, podría servir como cámara de mezcla donde todos estos sonidos se combinan. Números que describen no solo la geometría del edificio, sino también periodicidades astronómicas que abarcan miles de años. Como si los arquitectos hubieran codificado en piedra un calendario cósmico cuyas fechas más importantes aún están por cumplirse. Esta perspectiva temporal casi infinita era natural para una civilización que había observado el Nilo durante generaciones incontables. Cada año, el río crecía y decrecía, siguiendo patrones que parecían eternos. Los egipcios aprendieron que los ciclos más importantes son también los más largos, que la naturaleza guarda sus secretos más profundos para los momentos más espaciados en el tiempo. El Nilo mismo era el maestro de esta paciencia cósmica. Durante 11 meses del año, fluía manso y predecible. Pero cada verano, las lluvias distantes en las montañas de Etiopía transformaban el río en una fuerza incontenible, que inundaba todo el valle, depositando el limo negro que fertilizaba la tierra. Sin estas inundaciones, no habría habido cosechas. Sin cosechas, no habría habido excedente alimentario. Sin excedente, no habría habido tiempo para que miles de trabajadores dedicaran décadas a construir pirámides. Todo el esplendor del antiguo Egipto dependía de saber esperar el momento adecuado. Los sacerdotes que servían en los templos desarrollaron esta filosofía de la espera sagrada hasta convertirla en una ciencia. Creían que cada acción importante debía sincronizarse con los ritmos del cosmos, que abrir una cámara sellada en el momento equivocado podía alterar equilibrios que tardarían siglos en restaurarse. Esta no es superstición primitiva. Es una forma de entender el tiempo que reconoce que ciertos procesos naturales no pueden acelerarse sin consecuencias. Los egipcios aplicaban este principio a todo, desde la momificación que requería exactamente 70 días para completarse, hasta la construcción de templos que podía extenderse durante varias generaciones para asegurar que cada elemento estuviera perfectamente alineado con los ciclos celestes. La resistencia del gobierno egipcio a abrir la cámara secreta refleja esta herencia cultural profunda. No es simple burocracia, es el eco de una sabiduría que entiende que algunos misterios requieren maduración temporal, que la prisa por conocer puede destruir aquello que pretendemos comprender. En los últimos años, varios investigadores han notado algo inquietante en las mediciones de la cámara secreta. Las dimensiones no son perfectamente estables, varían ligeramente según la estación del año, la temperatura, incluso la fase lunar. Como si la cámara respirara, como si estuviera viva. Este fenómeno no es único de la Gran Pirámide. Los templos de Abu Simbel muestran variaciones similares. Las estatuas de granito del templo de Karnak se dilatan y contraen siguiendo patrones que coinciden con eventos astronómicos. Los antiguos egipcios conocían estos micromovimientos y los incorporaban en sus diseños como elementos funcionales. La cámara secreta podría estar diseñada para aprovechar estas variaciones dimensionales, para activarse solo cuando las condiciones térmicas, la humedad y las fuerzas gravitacionales alcancen valores específicos, que ocurren en intervalos de siglos o milenios. Los ingenieros modernos están empezando a comprender que los antiguos constructores egipcios no solo trabajaban con piedra y mortero, trabajaban con tiempo, con fuerzas cósmicas, con energías que apenas comenzamos a medir. Cada pirámide es un instrumento de precisión diseñado para funcionar, no durante años o décadas, sino durante eras geológicas completas. Mientras la humanidad moderna debate si debe forzar la apertura de la cámara secreta, esta continúa su función silenciosa, midiendo el tiempo, registrando los cambios cósmicos, esperando el momento para el cual fue creada. Cuando ese momento llegue, si es que llega, no será porque nosotros hayamos decidido
qué es hora de explorar. Será porque el cosmos mismo habrá alcanzado la configuración exacta que los antiguos arquitectos calcularon hace 45 siglos. Hasta entonces, la cámara permanece como un recordatorio pétreo de que las grandes obras trascienden a sus creadores. Que la verdadera arquitectura no se construye para una generación, sino para la eternidad. Y que la paciencia, esa virtud que el Nilo enseñó a toda una civilización, sigue siendo la clave para comprender los secretos más profundos, que nuestros antepasados decidieron preservar para nosotros. En la oscuridad perfecta de esos 30 metros de historia sellada, el último aliento del antiguo Egipto aguarda el amanecer de su nueva era. Los papiros de Heliópolis contienen una referencia críptica que hasta hace poco había pasado desapercibida para los egiptólogos. En el margen de un documento sobre rituales solares, un escriba anotó algo peculiar. La cámara del equilibrio permanece sellada hasta que los 3 corazones latan al unísono. 3 corazones. Los investigadores tardaron años en comprender que se refería a las 3 pirámides de la meseta de Giza. Cada una de estas estructuras monumentales genera lo que los antiguos llamaban un latido pétreo, en una frecuencia única. Los textos egipcios hablan de la palabra de poder que abre los caminos del cielo, una vibración específica que permitía a las almas de los faraones comunicarse con los dioses. Los físicos han medido esta hipotética frecuencia de resonancia combinada. Sería un tono tan bajo que no podríamos oírlo, pero sí sentirlo. Una vibración que atravesaría nuestro cuerpo y alteraría el ritmo cardíaco. Los antiguos egipcios podrían haber usado este efecto para inducir estados de trance durante los rituales funerarios. En la necrópolis de Saqqara, los arqueólogos han encontrado evidencias de que los sacerdotes empleaban cámaras acústicas similares durante las ceremonias de momificación. Salas circulares excavadas en la roca, donde el sonido se comporta de forma extraña. Los cantos de los sacerdotes se multiplicaban y distorsionaban hasta crear ecos que parecían voces de ultratumba. Pero hay un aspecto aún más inquietante del misterio. Los sensores sísmicos instalados alrededor de la Gran Pirámide han detectado actividad anómala en la zona donde se ubica la cámara secreta. No son temblores de tierra, son vibraciones regulares, casi mecánicas, que se intensifican durante determinadas fases lunares. El patrón se repite cada 29 días y medio, exactamente la duración del ciclo lunar. Como si algo en el interior de la cámara reaccionara a la influencia gravitacional de la luna. Los antiguos egipcios conocían perfectamente este fenómeno. Sus calendarios religiosos se basaban en los ciclos lunares, y muchos de sus rituales más importantes solo se realizaban durante la luna nueva o llena. Las mediciones más recientes sugieren que estas vibraciones han aumentado de intensidad en los últimos años, como si la cámara se estuviera preparando para algo, como si después de 45 siglos de espera, el mecanismo interior comenzara a activarse. Los guardianes tradicionales de la meseta de Giza, familias que han vivido en la zona durante generaciones, cuentan historias que sus abuelos les transmitieron y que sus bisabuelos escucharon de los suyos. Hablan de noches en las que la pirámide suspira, un sonido casi inaudible que emerge de las piedras durante las madrugadas sin viento. Estos relatos podrían descartarse como folclore si no fuera porque describen el fenómeno con una precisión técnica sorprendente. Hablan del suspiro que llega cada 7 inviernos, de la noche en que las 3 hermanas cantan juntas, de la piedra que brilla sola cuando las estrellas se esconden. Los ancianos aseguran que sus antepasados guardaban un calendario secreto donde marcaban estas noches especiales, un calendario que se perdió durante las invasiones del siglo pasado, pero del que conservan fragmentos en la memoria oral. Según sus cálculos tradicionales, la próxima noche del Gran Suspiro ocurrirá durante el invierno de 2026. Mientras los científicos debaten metodologías y los burócratas estudian propuestas, la cámara secreta continúa su cuenta atrás silenciosa. Un metrónomo pétreo, marcando el compás de una sinfonía cósmica, que comenzó cuando los faraones aún creían que sus almas podían convertirse en estrellas.
La civilización que construyó estas maravillas nos dejó un regalo envuelto en piedra y sellado con tiempo. Un recordatorio de que los misterios más profundos no se revelan a quienes tienen prisa, sino a quienes comprenden que ciertos conocimientos maduran en la oscuridad. Durante milenios enteros, antes de estar listos para ver de nuevo la luz del sol, que una vez bendijo las arenas doradas del Valle del Nilo.